Vamos a empezar presentando al profesor Rubén Esperader, quien es licenciado en Ciencias de la Educación, ecopedagogo, investigador y propulsor de la ecopedagogía en Argentina. Es director actualmente de la Escuela de Ecopedagogía de Mendoza y también es importante aclarar que es escritor y autor de 3 libros. Otro Mundo es Posible en 2007, Mitos y Realidades de la Educación en el año 2015, y el último, Ecopedagogía, un paradigma educativo, en el 2021 junto a colaboradores. Bien, le vamos a dar la palabra. Adelante. Bueno, buenas tardes. Es un gustazo para mí, en lo personal, encontrarme con compañeros de otras latitudes que están llevando a cabo este ideario, me animaría a decir, del buen vivir, que tiene diversas dimensiones, pero hoy nos vamos a abocar a la educación. Y también un saludo afectuoso a los que sintonicen también por el canal de YouTube Ecopedagogía de la Via Yala esta transmisión, y a todos los educadores y educadoras que tienen en su interior esa dosis de esperanza, de compromiso y de vocación. Bueno, en primer lugar, quería comenzar con 2 frases de educación. Las frases suelen ser orientadoras de lo que uno pretende decir. Una de las frases es: la educación es un derecho de todos y no el privilegio de pocos. Y la segunda, el corazón o la cabeza, como pregunta, ¿no? Sentipensantes, dicen en el sur de Colombia. Esta frase, la segunda, sentipensantes, la hizo más notoria Eduardo Galeano, cuando una vez le preguntaron a él, lo presentaron como un intelectual, porque es un hombre que escribía libros, y él dijo que él no era un intelectual, que él era un sentipensante, parafraseando una etnia del sur de Colombia, de pescadores, que ellos le habían enseñado que los seres humanos somos sentipensantes, o sea, sentimos y pensamos, pensamos y sentimos, porque él decía, yo no puedo escribir un libro si no lo siento. Así que esto de sentipensante también a nosotros, lo que hacemos ecopedagogía, nos traspasa en gran medida. Y la primera frase, la educación es un derecho de todos y no el privilegio de pocos, me remonta al principio de los tiempos, de que el ser humano, según los antropólogos que todos los días descubren cosas nuevas, alrededor de 250.000 años, la especie humana empezó a transitar el jalpa. Nosotros no vamos a hablar planeta Tierra porque no somos un plano. En realidad, somos lo más cercano a una esfera, que tampoco seríamos. Y hay una palabra quechua que se llama jalpa, y que me parece que denota mejor lo que es la Tierra, el lugar que habitamos nosotros. Entonces, cuando los seres humanos empezaron a interactuar allá en el inicio, siempre la educación fue un fenómeno social que le permitía, en ese momento, de una generación a otra, transmitir sus saberes y sus conocimientos. La generación mayor, por supuesto, tenía 2 condiciones. Una, la edad de haber vivido, las experiencias de haber vivido, y otra también el conocimiento que al principio incipiente, pero después fue tomando vuelo, sobre las plantas, la importancia de la naturaleza, la magnificencia de la naturaleza. Los seres nos maravillábamos con la naturaleza, nos sentíamos parte de ella y disfrutábamos plenamente. Con el transcurrir de los siglos, muchas familias y comunidades no
no se hacían cargo o no daban la posibilidad del conocimiento pleno de lo que pasaba en la vida y el mundo, y ahí aparecen unas personas llamadas maestras, maestros, conocedores de otras realidades, que empezaron a ejercer este oficio, para mí un oficio de la docencia. Y bueno, ahí cabría hacer otra reflexión y delimitar, ya llegando a nuestro tiempo actual, democracia, educación pública y educación popular. Nosotros observamos que las democracias, por lo menos es mi mirada, se acercan más a democracias representativas que a democracias resolutivas o de participación. Esto naturalmente que según el camino que se tome en el orden político determina el tipo de educación que ese pueblo tiene. Por eso creo que es importante que las dos herramientas que tiene una democracia, que son la participación y la educación, sean ejercitadas en plenitud para que la democracia no se distorsione y no caiga en manos de unos pocos, sino que realmente sea un espacio político donde el pueblo en su conjunto decida su futuro. No necesariamente a través de sus representantes, que eso es lo que está pasando, sino además acompañar ese proceso de representatividad con movilización, con propuesta y con estar muy atentos a lo que hacen estas democracias. Entonces las democracias le dan, los estados nacionales le dieron lugar a las educaciones públicas, a la educación del Estado, que dicho en grandes líneas, de alguna forma transmite a las nuevas generaciones las costumbres, la historia, el territorio de esos estados nacionales, y busca llegar a todos. En realidad la educación pública es per se la única educación democrática, porque a ella pueden acceder niños y niñas de distintas clases sociales, distintos credos, no así las escuelas y universidades que están fundadas en credos o directamente están fundadas por el poder económico que le permite a un empresario tener su propia universidad. La educación pública es el pilar de la democracia, el pilar de ese camino que nosotros decimos hacia el buen vivir. Y después aparece la educación popular. La educación popular ya está muy vinculada a sectores oprimidos. Y nosotros tenemos que decir que en América Latina tenemos una larga historia de maestros y maestras que han dejado su vida sistemáticamente en pos de mejores salarios, de mejores condiciones de vida y de la educación pública. La educación popular tal vez tenga en América uno de los más importantes referentes a Paulo Freire, pero nosotros también reivindicamos a Francisco Gutiérrez. Francisco Gutiérrez, el destino hizo que naciera en España, pero él se fue a vivir a Costa Rica, ahí a los pagos de nuestro amigo José Quesada, y desde ahí empezó a desarrollar una encomiable tarea. El hombre no se quedó corto, primero que desarrolló la pedagogía de la comunicación, que también fue un vuelco importante a la comunicación lineal de la que nosotros somos partes y herederos. Y luego aparece un libro de él que se llama Ecopedagogía y Ciudadanía Planetaria. Y de ahí empieza él a plantear una educación popular, ya no tanto con la vertiente portuguesa de Paulo Freire, sino con una vertiente más de los pueblos de la Via Yala. Y ahí nosotros tomamos. Pero para ir ya un poquito más medularmente al tema que nos ocupa, que es la ecopedagogía como paradigma. Cuando uno dice un paradigma, se tiene que remitir a principios y valores que le dan sentido de conjunto a un pensamiento. Es decir, un paradigma no es una cuestión superficial
como una corriente educativa. Un paradigma es lo que acabo de mencionar en un sentido amplio y profundo. Y nosotros el paradigma de la ecopedagogía, ¿en qué lo fundamentamos? En los saberes ancestrales de los pueblos originarios de este continente. Este es un primer punto. De los cuales ignoramos bastante. ¿Por qué ignoramos bastante? Y ignoramos bastante porque nosotros pertenecemos en general, ¿no?, a educaciones eurocéntricas que nos contaron otra historia de la vida y del mundo. Y algunos pudimos ir zafando, algunos pudimos recurrir a otras lecturas o viajes, o encontrarnos con comunidades que nos fueron demostrando otra cosa. Y fuimos reaccionando a este pensamiento colonial que en parte es responsable de la educación que nosotros tenemos. Quiero mostrarles y compartir con ustedes, a ver si, esperemos que nos salga bien, compartir. Quiero hacer una mención a esto de el eurocentrismo que acabo de mencionar. Hay tres autores, López Portilla, Guillermo Marín y el argentino Enrique Dussel, que explican detalladamente que Europa, así lo dicen, es un residual de grandes civilizaciones, de 6 grandes civilizaciones. Va a decir la China y la India, va a decir la Mesopotamia, donde hoy es Irán, y va a decir el Egipto. Pero de este lado del mundo había 2 grandes civilizaciones milenarias, antes que Europa se tome per se la potestad de regir el pensamiento universal. Había 2 grandes civilizaciones, la Anahuac, ahí en la zona de Centroamérica y Norteamérica, México para arriba, y el Tahuantinsuyo, los incas y también los mayas. Fíjense ustedes que en el siglo XV, cuando Europa invade América, Pekín, por ejemplo, y acá en América el Tahuantinsuyo, eran sociedades florecientes. Acá los minerales estaban en las calles, porque no había una idea del precio del oro que hoy podemos tener o que hoy tienen las grandes potencias. En realidad eran adornos que brillaban. Así estaba nuestro continente antes de la invasión. Y otras cuestiones más que también la podemos decir así al pasar para introducir esta idea hoy. Cuando Copérnico en el siglo XV descubre, contrariando al gran Aristóteles, que la Tierra era solamente un satélite de un centro que se llamaba Sistema Solar, y con las ondas heliocéntricas, se deslumbra Europa. Pero acá, queridos amigos, ya lo sabíamos hace 10.000 años eso, porque los más grandes astrónomos estaban acá, los mayas, y los más grandes matemáticos estaban acá, y también estaban, por supuesto, en la China. Pero Europa nos contó otra historia a nosotros, y nosotros la fuimos aceptando. Y Europa nos cambió los modos de vivir, nos cambió las religiones, las creencias, la espiritualidad que había acá. El pensamiento occidental separa todo: la ciencia, el arte, la educación, la salud, la política, la religión. Todo lo separa, como si fueran entes autárquicos y autónomos que parece que no tuvieran que ver uno con los otros. Sin embargo, los pueblos originarios nos han enseñado, y nos siguen enseñando, que todo está unido. Por eso a nosotros nos cuesta entenderlos, porque para ellos la conexión con la madre naturaleza y con el cosmos es un modo de espiritualidad. También es un modo de hacer política y también es un modo de hacer educación. Pero bueno, aquí estamos. Así estamos, con nuestras educaciones en crisis en todo el continente,
tratando de desembarazarnos, no sé si es la mejor palabra, pero es la que se me ocurrió, del colonialismo, el patriarcado y el capitalismo. En eso estamos. Y nuestra educación anda deambulando ahí, encontrando su norte. ¿Qué es lo que más que se necesita para el nuevo tiempo? Así nos dejó Europa, con las patas para arriba, festejando el Año Nuevo acá en el sur en diciembre, cuando el Año Nuevo es acá en junio, olvidándonos de ser agradecidos con los equinoccios y los solsticios, con ser agradecidos con los ciclos lunares, con los ciclos solares, y cambiamos el calendario gregoriano por el calendario cósmico, es decir, el calendario cósmico por el gregoriano. Imperfecto, por cierto. Así nos dejaron, en desorden, y ahora tenemos que emprender un camino hacia el nuevo orden, algo que nos referencie y nos represente. Y esto es un curso introductorio que nosotros desarrollamos acá en Mendoza y que acá refleja un poco esto que he intentado sintetizar ahora. Es un curso que dura 4 o 5 meses y nosotros volvemos a recordar. Nosotros decimos que la educación en América Latina la podemos rehacer, la tenemos que rehacer entre todos. Hay que recordar lo que nos olvidamos. Las leyes universales de polaridad, complementariedad, de ritmo, de vibración, siempre existieron, pero sistemáticamente se fueron ignorando. Y ahí aparecen también las artes y la educación física, que por lo menos acá en Argentina son espacios curriculares que no son muy tenidos en cuenta, y se privilegia la matemática y la lengua, y otras ciencias, como si a través del arte y la educación física no se pudiera trabajar matemática y lengua. Pero bueno, estamos hablando de metodologías integrativas e inclusivas y no de conocimientos parcelados, ¿no? Niñeces es otro tema que trabajamos. Los niños de hoy no son los mismos niños de ayer, las preguntas no son las mismas, las inquietudes. Hay notables diferencias entre niños de las diversas clases sociales, y la escuela está llamada a procurar, digamos, integrar a todas esas clases sociales tan diversas, tan sufridas algunas de ellas. Pero no negamos aportes también de las neurociencias, la teoría Gaia, el conocimiento emocional y la Carta de la Tierra. La Carta de la Tierra es uno de los documentos más importantes de Occidente de los últimos 20 años. ¿Por qué es uno de los más importantes? Porque en el año 87 todos los países del mundo se dieron cuenta que el planeta como iba hacia su destrucción total. Entonces le pidieron a todos los países del mundo, a sus científicos, a sus docentes, a sus investigadores, que envíen un informe del estado del planeta. Y ahí sale la Carta de la Tierra. ¿Y qué dice la Carta de la Tierra? Dice que si seguimos con este sistema de consumo y de producción, sobre todo con los recursos no renovables, petróleo, gas, carbono, en el 2050 es difícil predecir que nosotros, los seres humanos, estemos sobre este planeta. Pero además dice otra cosa, dice que los pueblos originarios son los que nunca se alejaron de su esencia, nunca se alejaron de la conexión con la naturaleza, y como nadie son ellos los custodios de este planeta. Por eso debemos acercarnos con respeto, con consideración, y beber de ellos el saber ancestral que lo necesitamos como el agua de todos los días. Y otra cosa que hacemos acá es el círculo. Para nosotros este encuentro y estar con ustedes lo vamos a simbolizar como que estamos en círculo, como que nos estamos mirando, como que nos estamos sintiendo. Y este es el inicio de un proceso educativo. Sentirse, compartir y también agradecer.
nosotros agradecemos y agradezco en este momento el aquí y ahora, porque los pueblos nos enseñan que el pasado ya fue, el futuro es imprevisible y somos dueños únicamente de este momento. Y por eso somos agradecidos de vivir intensamente este momento. Y la respiración también la implementamos porque somos el 70% de agua. Curiosamente, también el planeta es el 70% de agua. O sea, somos seres emocionales. El agua se mueve en nosotros. Y la respiración serena, quieta y lleva al ser humano al eje para estar en el aquí y ahora. Bueno, para ir cerrando esta intervención, también comentarles que hablamos de huertas, de soberanía alimentaria, de la salud integral. Por supuesto, los pueblos originarios, hoy vamos a tener la palabra de uno o dos de los hermanos aquí en este encuentro, pero ellos son parte permanente de esta escuela de ecopedagogía. Y en esto que llamamos escuelas en transición, entre el saber ancestral que estamos volviendo a beber y la pedagogía lineal de la que somos fruto y parte, queremos establecer un punto de encuentro, y para eso están las escuelas en transición. Hay 20 principios que nosotros desarrollamos, que son los ACASI, que son ambientes cuidados, abiertos, seguros e integrados, que nos van a permitir estar mejor en las escuelas, estar más en contacto con la naturaleza, que el docente recupere también su alegría para brindar lo que tiene para hacer, y los niños y sus familias también. Ahí hay un camino para trabajar, escuelas en transición. Y después los proyectos. Esto se verá a través de proyectos para los distintos niveles educativos, porque obviamente que también eso hay que respetar. Bueno, y finalmente, este pensamiento y esta educación nuestra está demasiado recostada en la razón, demasiado recostada en el pensamiento deductivo, y nosotros tenemos que ir al otro hemisferio, al hemisferio inductivo, al hemisferio de la ciencia. Por eso muchas escuelas se alejaron de su función de investigar, y son reproductoras permanentes de un sistema político, social y ambiental que no nos hace bien y, naturalmente, que nos aleja de la esencia que somos. Bueno, el juego, la actividad educadora, y el Jalpa, la tierra es la casa de todos, ese es nuestro mensaje. Muchas gracias.